Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más a Una Noche con Ideas, en este caso a Se dice de mí, y bienvenido David English, un estadounidense de Tennessee, que es en realidad ya un argentino de Mendoza, ¿no? Soy medio mendocino. Siempre digo, soy mitad de Estados Unidos, mitad de Argentina, que mi mejor mitad es Argentina. Ajá, ¿ya sos mitad y mitad o la mitad ya va creciendo la Argentina? Sí, cada día más argentino por el tiempo que llevo acá, ya 20 años. 20 años. Sí. Llegaste, para ubicar un poco a la audiencia, aunque muchos te conocen, pero vale la pena volver a contar la historia. ¿Llegaste cuándo y por qué? Sí, llegué en el año 2002, justo de lo que pasó en Estados Unidos y en 2001 con el ataque del 11 de septiembre y lo que pasó en este país también, una crisis tremenda económica, que las dos cosas en conjunto creo que explican por qué estoy acá 20 años después. Yo estuve abajo de las Torres Gemelas la mañana del 11 de septiembre y después de sobrevivir esa experiencia, quería hacer un cambio drástico en mi país, en mi vida. Las Torres Gemelas cayeron al lado tuyo. ¿Vos trabajabas ahí? Sí. Por suerte me fui antes de caer las torres, me fui en el subte, pero viví el impacto en particular del segundo avión que explotó prácticamente en mi cabeza y de esa experiencia inolvidable, tan fuerte, también viví muy cerca a Zona Cero, enfrente, al otro lado del río Hudson, con esa vista que el 10 de septiembre fue una vista espectacular de todo Manhattan y las torres. El día 12 de septiembre fue una vista espantosa, viviendo al lado de ese pozo tóxico con todos los olores y humo y contaminación. Quería irme lo más lejos posible y pensé en Argentina, un país con buena gente, con buenas costumbres, donde se saluda con un beso y un abrazo, que para un sobreviviente es un país ideal. ¿Qué hacías en Estados Unidos antes de decir venir a vivir a Argentina? Estaba trabajando en una empresa grande de telecomunicaciones, implementando sistemas Wi-Fi en las oficinas de empresas grandes. Era toda una novedad en ese entonces lo del Claro, Wi-Fi. en ese momento las empresas estaban recién implementando para sus empleados Wi-Fi para poder con sus teléfonos y otros dispositivos conectar a la red de forma inalámbrica. Y tengo entendido que Argentina no era una sorpresa, ya la conocías, es decir, Yo, habías por estado suerte, aquí antes del yo 2001. conocí a Argentina en un viaje y además en mi edificio vivía Pedro, un argentino que siempre me hablaba, me hacía acordar de Argentina, y él es uno de los 5 argentinos que falleció esa mañana del 11 de septiembre. Estuvo trabajando en piso 105, algo así, de una de las torres. Entonces, por esas experiencias, por el conocer Argentina, saber un poco sobre la cultura y las costumbres, por eso, muy a propósito, elegí mudarme acá para empezar mi vida de nuevo, como hicieron tantos abuelos y bisabuelos y tartabuelos de los argentinos que vinieron de Italia o España después de las guerras. Bueno, básicamente soy un emigrante de ese estilo, de haber sobrevivido a una experiencia trágica y cambiar mi vida, elegir cambiar mi vida acá en este país. Vi cómo se transformaba tu rostro cuando recordabas lo que pasó en el 2001. Pasaron ya casi 22 años. Te sigue golpeando, te sigue haciendo doler el alma, veo. Sí, bueno, sí, es algo que uno nunca se olvida, en particular a ciertos sonidos, el ruido del segundo avión llegando. ¿Puedes describir ese sonido? ¿Cómo Sí, era? es como estar parado del ferrocarril cuando pasa un tren de cargo a 100 kilómetros por hora. Ese ruido metálico de la máquina pasando a full. Eso es lo que sentiste el momento del impacto del segundo avión. Cuando llegó el avión. Porque con el primero, ¿qué pasó? ¿Con el primero no te diste cuenta? Estuve en el ascensor, bajando en el ascensor de mi edificio al lado de las torres, con un contrato en la mano que iba a firmar esa mañana. En Nueva York no paran los negocios para nada prácticamente. En Nueva York es una ciudad grande como Buenos Aires con mucho quilombo, entonces siempre están pasando cosas, se caen grúas, explotan un tubo de acueducto de gas, entonces la gente no para. Entonces nosotros caminando en la calle después del impacto del primer avión, hablamos un poco, ay sí, hay un humo, hay un agujero en la torre, un helicóptero de las noticias, una avioneta podría haber sido. Y seguimos con... Ibas a firmar el contrato, seguías con lo tuyo. Sí, así en la otra estación de subte, porque yo siempre llegaba en la mañana a la estación de subte en las torres. Estaba caminando a otra estación, a una cuadra, 2 cuadras de las torres. Llamé a mi papá para decirle que yo estuve bien, que no me ha pasado nada con el primer avión.
y que iba a ir a mi reunión. Colgué el teléfono y pasó por arriba de mi cabeza el segundo avión. Y se explotó ahí nomás, en mi cabeza, con todo lo que implica eso. Se acabaron las reuniones, se acabó todo. Se terminó todo. Ahí, en ese momento en Nueva York, por primera vez en creo que muchos años, los negocios pararon. Todos salieron a la calle y cambió el mundo en ese momento, ¿no? Y hablabas también del panorama que tenías desde tu casa, que veías el sur de Manhattan. Sí. Y hablaste también del olor, un Sí, olor el muy olor particular. Sí, el olor del pozo con 3,000 muertos dentro, el olor de quemado, de cuando hay un incendio eléctrico, ese olor tan distinto, muy fuerte, eso es lo que más me acuerdo en cuanto a las sensaciones, ¿no? Y con ese olor, con ese recuerdo, pasaban tus días, tus noches, y seguías viendo el sur de Manhattan destruido, y dijiste, yo no quiero esta vida. No quiero estar viviendo en esta situación, en esta escena de película apocalíptica, porque era como Godzilla había venido, destruido la ciudad, y la única cosa que se ve en la noche son las luces de emergencia, porque se cortó toda la luz en el sur de la isla de Manhattan. Entonces, esas luces iluminaron el pozo de zona cero y el humo subiendo, y era una cosa espantosa ver eso todas las noches desde la ventana, acordarme de los amigos y compañeros que habíamos perdido. Habías perdido Pedro. un vecino. Claro, Un vecino Pedro de Argentina, varios vecinos, y empezaron a apilar en las puertas en el complejo de apartamentos. Te tiran el diario en la mañana, en la puerta. Y si no retiras el diario, va acumulando los diarios todos los días. Y de esa manera nosotros nos enteramos de quién había fallecido, porque vimos en nuestro pasillo, en todo el edificio, los diarios. Todos los días, un diario más, un diario más. Porque nadie iba a volver a casa a recoger el diario. Entonces eso fue muy impactante, algo muy, muy visual, muy en la cara, darse cuenta quién se había fallecido en nuestro edificio. Y me contabas antes que conocías ya Argentina. ¿Qué conocías de Argentina? Había viajado en Patagonia, Ajá. desde Ushuaia hasta Buenos Aires, con un intercambio de Rotary Club. Entonces tuve la oportunidad de conocer a los argentinos en sus casas, las costumbres, las comidas. Nunca me voy a olvidar que creo que en Río Gallegos estuve parado en una casa de una familia y una noche la mujer me hizo tarta de ricota. Y fue la primera vez en mi vida que había probado tarta de ricota. Que no es lo mismo que una cheesecake. No, nada Exacto, que ver. No, son porque dos cosas distintas. Cheesecake, nada que ver. Por eso. Y me enamoré en ese momento de la tarta de ricota de Argentina, las costumbres y la gente acá. Me gustó tanto esa tarta de ricota que el día siguiente insistí en que me daba la receta. ¿Te Y la todavía dio? tengo esa receta guardada Bien. de cómo hacer tarta de ricota. Entonces fue una experiencia muy buena conocer a los argentinos en ese momento. Me quedé conmigo esa experiencia, por eso en parte, cuando pasó el 11 de septiembre, realmente quería venir acá a vivir en este país por su gente y sus costumbres y su tarta de ricota. Ahora, tarta de ricota como elemento Entre otras cosas. fundamental. Y, David, el 11 de septiembre sucede en Estados Unidos, se para el mundo, cambia la historia, Sí. es un golpe tremendo. En Argentina, diciembre de 2001, también el país vive un golpe Sí, muy fuerte. sí. ¿Era un momento el que todavía estás reflexionando acerca de si vivir aquí en Argentina o ya habías tomado la decisión? Básicamente ya había tomado la decisión, pero para ser honesto, yo soy muy emprendedor. Siempre, toda mi vida, mi padre también, mi abuelo también, vengo de una familia de emprendedores de 3 generaciones. Y siempre nosotros los emprendedores en crisis vemos oportunidades. Y cuando se explotó todo acá, yo vi una oportunidad de arrancar de cero con un país que en algún sentido estaba arrancando de cero también. Y cuando uno empieza tan abajo, en el piso, es imposible no ir por arriba. O sea, estás empezando en cero. Es oportunidad para un emprendedor en particular crecer, desarrollarse en un contexto así. Entonces, en particular en Mendoza, que hace 22 años,
las bodegas en general no estuvieron abiertas al público, no recibieron turistas, no habían restaurantes en las bodegas, había muy pocos degustaciones en las bodegas. Y yo dije, pero esto no puede ser un lugar tan lindo, con vinos tan ricos, con gente tan simpática, un clima de 330 días por año con sol, soleado, que no hay turistas de otros países, que tarde o temprano, con un poquito de marketing, este lugar va a explotar con turismo. Entonces yo y otros extranjeros de un montón de otros países llegamos más o menos entre 2001 y 2005, pusimos negocios, pusimos restaurantes, agencias de turismo, bodegas, y ahora Mendoza es otra ciudad, es otra provincia, las bodegas son otras, con restaurantes, hoteles, se ha convertido en un polo turístico internacional y yo he podido crecer junto con Mendoza, y eso ha sido fantástico. ¿Te acordás del día en que llegaste a Mendoza, en que llegaste a Argentina? Sí. ¿Qué día fue? Un día de primavera, si me acuerdo bien, con todo floreciendo. Y Marzo, abril de 2002 o por esa fecha. sí, debería haber sido, sí, tal vez otoño, pero todo verde, todo lindo, con color, que siempre hace color en Mendoza. Y con muchas ganas, con mucha fe, mucha energía. Claro, y eso quiero ir. Vos llegaste con muchas ganas, con este optimismo Sí, totalmente. muy norteamericano, de Sí, alguna supongo manera, que sí, ¿no? sí, sí. Y el país estaba en llamas. ¿Qué te decían ahí cuando vos les decías, hey, esto es una gran oportunidad? Claro. ¿Te miraban y te decían, ¿qué haces aquí o qué? Claro, sí. Bueno, muchas veces por vivir, nosotros es característica del ser humano que todos vivimos en una burbuja, de donde nacimos, los familiares, la cultura, y a veces no vemos las cosas como ve una persona que viene de afuera. Claro. Entonces los mendocinos, siendo por muchos lados algo positivo, son conservadores, mantienen sus tradiciones, pero a veces no les gusta tomar mucho los riesgos o cambiar y probar algo nuevo. Y para nosotros que venimos de afuera, creo que vimos más claramente oportunidades, en particular para ofrecer productos y servicios a turistas extranjeros que pensaban como nosotros. Entonces, los mendocinos un amigo mío de Francia puso un restaurante, Ana Bistro, un restaurante abierto todo el día, con desayuno con huevos revueltos y donde se puede ir a cenar a las 5 de la tarde. Los mendocinos dijeron que era totalmente loco este francés. ¿Cómo va a haber un restaurante cena a las 5 de la tarde? No va a ir nadie. ¿Quién va a comer huevos revueltos? Es una locura. Se va a fundir en 2 meses. Pero no, ha sido un éxito total su restaurante. Porque ¿quién va a comer huevos revueltos a las 8 de la mañana? Toda la gente de Estados Unidos y Canadá. ¿Quién va a cenar a las 5 de la tarde? Gente de mi provincia de Tennessee, que está de visita en Mendoza. Entonces, ha tenido muchísimo éxito pensando en algo distinto para el mercado, ¿no? Y creo que muchas personas en distintas industrias en Mendoza, mendocinos también, que han tenido esa visión, han tenido éxito. Y digamos, tu visión con el vino siempre estuvo ahí desde el principio o tuviste otras visiones que el medio fracasaron? Buena pregunta. Mi visión en principio era ayudar a los extranjeros a venir a Mendoza y invertir en fincas, en viñedos, en bodegas. Ajá. Ser como un nexo entre la cultura de esas personas de fuera, con otra mentalidad y otra manera de hacer negocios, y los argentinos que tienen otra mentalidad y otra manera de hacer negocios, y ayudarles a tener relaciones exitosas. Que a veces no es fácil porque alguien que vive en un país con 3 o 4% de inflación no entiende un país que tiene una inflación de 80 o 100%. Entonces mi trabajo en principio era explicarles también leyes laborales. Eras un traductor cultural y de negocios. Sí, político, económico, un poco de todo, porque también las leyes sobre todos los movimientos bancarios, el tiempo que demora en abrir una empresa en un banco acá es increíble comparado con Estados Unidos, donde se puede hacer en minutos. Y acá a veces para un SA o SRL demora meses abrir una cuenta en el banco. Entonces, ¿y eso ha cambiado desde que llegaste o sigue ha igual? mejorado un poco, pero igual la diferencia es grande en trámites, en leyes laborales acá. Hay muchas más restricciones en cuanto a contratar, despedir, el costo laboral acá
es mucho más alto que en otros países. Entonces, Que tiene un costado bueno también, ¿no? Si pensás en Estados Unidos, pues te he leído también ser crítico con cómo se ve en Estados Unidos y con cómo sí, se trata al individuo. Digo, es un costo laboral que es un beneficio también. claro, claro. Depende de la situación. Pero hay grandes diferencias y mi trabajo era explicar esas diferencias y ayudar al extranjero a hacer negocios acá. Ahora trabajo con universidades en Estados Unidos para organizar pasantías en bodegas para sus estudiantes. Entonces vienen de la Universidad de Virginia, por ejemplo, y hacen trabajos en las bodegas, como si fueran pasantes o consultores externos de la bodega. Y eso es lo que más me gusta hacer, porque abro los ojos de estos chicos a todo el mundo argentino, todas las costumbres tan lindas que tenemos en este país. Y te he leído también hablar sobre eso, las costumbres argentinas. El hecho de que aquí te saluden, lo dijiste al principio, con un abrazo, con un beso, Sí. algo impensable en Estados Unidos y no solo en Estados Unidos. La primera vez que te abrazaron, que te besaron acá, ¿cómo reaccionaste? Claro, bueno, eso, a veces me preguntan cuál fue la cosa más difícil para mí adaptarme a vivir acá. Y digo, aprender dónde, cómo y cuándo besar a un hombre, porque nunca en mi vida había besado a un hombre. Entonces, aprender eso fue bastante difícil. Y entonces mi reacción en principio fue un poco susto, ¿no? ¿De qué es esto? Porque no existe en Estados Unidos prácticamente esa costumbre. Pero bueno, ahora beso de brazo a todos y todas, ¿no? Y tendrás un problema, imagino, cuando vas a Estados Unidos, que te sentirás inclinado a abrazar y besar hombres y mujeres. A veces me olvido, o viene gente de Estados Unidos de visita, mujeres en particular, y yo voy a saludar a esa persona y empiezo a acercarme a besar, y ella va por atrás, es como, ¿qué estás haciendo? Porque no están acostumbrados a eso. Entonces, sí, a veces hay momentos incómodos que son choques culturales, ¿no? que ocurren. Y a ver, más allá de lo visible, ¿no? Del abrazo y el no abrazo, vos que conocés los dos mundos, ¿qué es mejor? O no me gusta decir que es mejor o peor, porque eso depende del individuo y lo que valora la persona. Entonces yo nunca digo que los argentinos no deberían viajar afuera a probar suerte, aprender otro idioma, ver cómo es el resto del mundo, salir de la burbuja que es Argentina y nuestra vida acá, pero que tenemos que valorar y reconocer todas las cosas lindas que tenemos en este país, que para mí hace a Argentina uno de los países más ricos del mundo, al menos en cuanto a calidez humana. La calidad es humana, a eso iba, ¿no? Porque, bueno, en Estados Unidos no te abrazan, no te besan, te dan la mano, en Sí. todo caso. ¿Qué es lo que te aportó? Es decir, en algún momento te transformaste, tuviste dos vidas al menos. Sí. Dejaste de ser un hombre que daba la mano y que miraba con distancia y pasaste a abrazar y a besar. ¿Qué es lo que cambió en vos? Sí, por eso a veces digo que el 11 de septiembre fue mi segundo cumpleaños, porque fue como un renacimiento a partir de esa fecha, de aprender a ser una persona mucho más relajada, más positiva. Y ustedes viviendo acá me enseñaron una frase que me encanta, es, ¿quién te quita lo bailado? Y eso habla de vivir en el momento, ¿no? Y acá aprendí a vivir en el momento, disfrutar esto, la charla, la sobremesa, dormir la siesta, juntarme con amigos para compartir mate o hacer un asado. Todas esas cosas hablan de, para mí, la calidad de vida que antes no valoraba tanto. Yo valoraba mucho más poder inscribir una empresa, abrir una cuenta en el banco en 15 minutos y no me importaba tanto sobremesa o siesta. O sea, encontrar a alguien en Nueva York durmiendo una siesta o haciendo sobremesa es un argentino de visita, de turista. Y es otra cosa, es go, 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 es negocios todo el tiempo. Y ahora valoro mucho más el estilo de vida que tenemos acá en Argentina, que no tiene nada que ver con la política y la economía. Yo siempre reconozco que tenemos problemas graves, pero no tenemos que olvidarnos, debido a que los medios siempre hablan del lado malo. Mi responsabilidad es hablar del lado bueno. Me gusta tu primera persona del plural. Tenemos, nosotros, no tenemos que olvidarnos. Sí, ahora soy argentino, vivo acá, mi vida es acá, me van a enterrar acá, en Mendoza. O sea, yo no me vuelvo nunca más a vivir en Estados Unidos y no creo que en otro país tampoco. Estoy muy contento acá. Este país me ha permitido ser la persona, convertirme en la persona que realmente soy y me ha enseñado valores nuevos
que nunca quiero sacrificar, nunca quiero dejar. Y aunque vivo acá peor económicamente que podría vivir en Estados Unidos, diría mucho peor, en calidad y de vida vivo para mí mejor. Hay una gran diferencia, ¿no?, entre esa calidad de vida y las cosas tangibles como la casa y el auto. Es una cuestión de valores, lo que yo valoro. Entonces nunca digo a un lugar es mejor o peor que otro. Depende de lo que una persona quiere. Para algunas personas que valoran mucho más abrir una cuenta bancaria en 15 minutos, tener todo ordenado, todo perfecto, que la gente maneja súper bien entre los carriles en la autopista, que le guste ese orden y formalidad, Estados Unidos es mucho mejor, podría ser. Pero para otra persona que valora mucho más el beso y el abrazo y los momentos con amigos, puede ser que la Argentina es mejor. El renacimiento en Argentina, entre aquel 11 de septiembre y hasta que llegaste acá, barajaste otros países? ¿Pensaste en irte a Canadá, al nunca. Caribe, a España? No sé. No, yo había viajado mucho y muy a propósito, entre todos los países que yo había conocido en mi vida hasta los 30 años, cuando ocurrió el 11 de septiembre, muy a propósito elegí a Argentina por todas esas costumbres, la combinación de cultura, de costumbres que tenemos acá más que nada. Por eso elegí, nunca pensé en... Sí, pensé tal vez Buenos Aires, tal vez Córdoba, pero terminé eligiendo muy a propósito Mendoza por los factores que hablamos antes. Quizás también por eso es de Tennessee, es decir, Nueva York era tu ciudad adoptiva, pero vos sos de una ciudad quizás un poco más tranquila, ¿no? Sí, más parecida a Mendoza, una ciudad mucho más chica que Nueva York, más de campo, más, de agricultura. En ese sentido, sí. Pero en Tennessee hay whisky, no vino. El whisky Jack Daniels es de Tennessee, entonces... Absolutamente. Claro, y la música country. O sea, vas de alcohol en alcohol. Alcohol y alcohol, sí. Y David, hablabas antes de las virtudes de la sobremesa, ¿no? Hablamos de la sobremesa en la casa de un amigo o en un restaurante. Cualquier de los dos lugares. Exacto, que en Estados Unidos es la sobremesa del restaurante bastante inviable porque te echan, pues están perdiendo un cliente. Sí, de hecho vienen apenas de terminar el postre y cuando estás comiendo el postre en Estados Unidos es muy común que viene el mozo o la moza y te deja la cuenta sobre la mesa y te dice, bueno, no hay apuro, cuando estén listos les cobro. O sea, te están apurando. Claro. Y eso es bastante, ahora, habiendo vivido acá 22 años, chocante y feo, que te apuran de esa manera, que es importante. Acá hay que pelear por la cuenta, hay que, mozo, escribir en el aire y si no, no te traen nunca no la te cuenta. Quieren cobrar, es un país muy difícil para pagar. Sí. Así que bueno, es otra cultura, es muy distinta, eso me encanta, que te respeten tu tiempo. Siempre digo que acá tiempo no es dinero, tiempo son relaciones en Argentina. La gente prioriza las relaciones, los vínculos humanos y no tanto las cosas tangibles. Y para mí, la persona que soy, me parece muy bien. Algunas personas valoran otras cosas y quieren irse del país porque piensan que van a vivir mucho mejor afuera. Podría ser. Yo solamente digo tomar en cuenta lo que se va a dejar atrás. ¿Siempre fuiste esa persona o esta persona se potenció, nació incluso en Argentina? En Argentina. O sea, claro, yo soy otra persona que hace... ¿Eras un hombre duro, impiadoso y que buscaba el dinero? Sí, no 100%, pero diría que buscaba mucho más o priorizaba mucho más el dinero que estos vínculos de sobremesa. Antes nunca hubiera... Pero tampoco los conocías, ¿no? Tampoco los conocías, no los veías mucho. Ok, quizás los habías visto en el viaje a Argentina, pero en Estados Unidos no era una situación que se diera tanto. No. No sabías que ese mundo existía, quizás. Existía, pero nunca lo había vivido no estando acá. Entonces, aquí descubrí vivir todas esas experiencias. Nunca en mi vida había visto gente pasar 2 horas charlando, haciendo sobremesa, terminar, levantarse de la mesa y preguntar, ¿dónde vamos a ir ahora a tomar un café?
O sea, después de hacer 2 horas de sobremesa, van a otro lugar a tomar café y seguir charlando. Es hermoso. Pero imagínate, en Estados Unidos, en Nueva York, un lugar, eso jamás va a pasar, ¿no? El tiempo es dinero. Es perder dinero hacer eso en Estados Unidos. Y además el hecho de juntarte con tus amigos y que esa sobremesa se genere puede suceder de ahora a 5 minutos, mientras que en Estados Unidos muchas veces tenés que acordar con Sí, tiempo. Hey, esta es- noche cenamos dentro de 17 días. Sí, sí, es cierto. En Estados Unidos se planifica mucho más, por bien y por mal. O sea, cada una de estas cosas que estamos hablando tiene un lado bueno, un lado malo. Pero sí, en Estados Unidos la gente es mucho más espontánea, mucho más espontaneidad en Estados Unidos comparado con Argentina, donde puedes ir a golpear la puerta de tu vecino y decir, bueno, vamos a tomar un fenecito o vamos a hacer un asado en el momento, esa misma noche. En Estados Unidos es un poco una falta de respeto. Si haces eso es La como estar molestando. espontaneidad está mal vista en Estados Unidos. Claro, es mal visto hacer eso porque no estás respetando el tiempo del otro. Ir allá a golpear la puerta y decir, ahora mismo hagamos algo. Es como no respetar el tiempo del otro. Y el hecho de que en muchas ocasiones podés no saber quién vive en la puerta al lado, es decir, tu Pues vecino. eso también es cierto, hay menos comunidad. Siempre hay excepciones a las reglas, no estoy hablando en términos generales. Y en pueblos más chicos en Estados Unidos se puede encontrar más cosas parecidas a Argentina, sin ninguna duda. Sí, hablamos quizás más de una ciudad como Nueva York, porque Sí, Estados Unidos ciudad grande. es muy diverso. Sí, no, totalmente. no es todo lo mismo. Totalmente, sí, sí. No me gusta hablar en términos blancos y negros, porque nada es blanco y negro. Pero en general hay menos comunidad, hay menos relación entre los vecinos. A veces por una cuestión física, que por ejemplo en mi barrio de mi infancia todos vivieron en lotes gigantes. Entonces habían 200 metros de distancia entre cada casa. No llegabas a verlo. Sí, entonces no era muy fácil tener una comunidad muy estrecha con 5 casas dentro de 4 hectáreas. O sea, entonces jugar con los ¿Y vecinos. no te invitaban a la pileta o qué? No, ¿O a muy jugar, poco no? de eso, muy poco. Porque eso también es algo que se da acá, ¿no? De repente el que tiene pileta Sí. te llena la casa. Sí, aunque tal vez en barrios en Nueva York o ciudad, Brooklyn, que en realidad es una ciudad, hay más vida de barrio. Depende de dónde estamos hablando. Pero en Argentina en general, en Mendoza vivo en la 6ª sección, que es un barrio clase media, en el centro de capital de Mendoza. Hay mucha vida en comunidad. Yo soy amigo de mis vecinos que son dueños del kiosco, del gimnasio, la carnicería. Nos juntamos, hacemos asados. Robaron la mochila de mi profesor en el gimnasio el otro día. Lo sacaron de las rejas de su ventana con todo el suelo adentro. Entonces, ¿qué hicimos? Decidimos juntarnos en redes y cada uno del gimnasio, cada uno de nosotros aportó algo para que Fernando recupere su sueldo del mes. Entonces, eso te dice mucho sobre la comunidad, las prioridades de las personas, cómo se quieren, la solidaridad del argentino, que hay que destacar mucho. Ese gesto tan lindo, no sé si hay muchos países donde la gente hubiera hecho eso por un vecino que perdió su sueldo del mes, juntarse todos y cada uno aportando un poco, entre 50 personas, con un poco de dinero cada uno, ayudamos a Fernando. Claro. Eso es muy lindo, eso para mí tiene un valor increíble. Y te he leído decir que Argentina es, si no el mejor, uno de los mejores países del mundo. Cuando afirmas esto, muchos argentinos te mirarán y te dirán, ¿qué estás diciendo? Claro. Sí, porque es normal, vivimos en la burbuja de nuestra ciudad, nuestra familia, nuestra cultura, y no nos damos cuenta a veces de las cosas buenas porque escuchamos en los medios todo el tiempo las cosas malas. Entonces, por eso digo, es un poco mi responsabilidad, creo, hacerles acordar a las personas que hablan mal de Argentina y critican tanto que hay cosas lindas, como pasó con Fernando, y que me han pasado a mí miles de veces, gestos muy lindos de parte de los argentinos que habla muy bien de la cultura y de las costumbres argentinas. También es cierto, no son solo los medios y que hay cosas que no funcionan bien. Hay gente que la pasa mal. Totalmente. En Argentina, ¿no? Nunca niego eso, nunca niego, pero el problema es que hablan 90% del tiempo sobre todas las cosas malas.
y casi no hay nadie hablando de las cosas buenas. Entonces, al menos quiero poner un poco más de equilibrio, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, y no niego para nada todas las cosas difíciles, negativas, todo eso existe, pero no nos deberíamos olvidar de las cosas buenas también. Hablábamos antes de esto de juntarse con amigos. Otra diferencia importante es que en general en New York la gente se junta fuera de las casas, en un restaurante. Sí. ¿Con qué tiene que ver? ¿Con el tamaño de la vivienda, que en general es muy pequeña, con una idiosincrasia particular? Sí, la casa, puede ser, en Estados Unidos se considera la casa como algo sumamente íntimo y privado, un espacio súper privado. Por supuesto, hay gente que invita a su casa y todo eso, pero es bastante común ir a un restaurante. También hablamos de un factor económico, que es más accesible en Estados Unidos salir a cenar. Y es mucho más parte de la cultura. Mi familia, no sé, si 2, 3 veces por semana salimos a comer en Estados Unidos. Eso es súper normal. Y yo conozco mucha gente en Mendoza, tal vez sale una vez por año o 2 veces por año a comer afuera. Entonces es una gran diferencia cultural en cuanto a la mentalidad de la gente y también por factores económicos, para ser sincero. Sí. Llegaste en el 2002 y me imagino que te comenzaste a relacionar con la mujer argentina. Sí. ¿Hay diferencias también con la norteamericana? Sí, yo creo que sí, aunque irónicamente tengo una madre que es en algunos sentidos parecida a una mujer argentina, porque todas las mañanas, aunque va a ir solamente al supermercado a comprar leche, pasa 1 hora frente al espejo arreglándose. Mi mamá tiene 84 años, es muy coqueta y se fija mucho en el pelo, maquillaje, las uñas, la ropa. Y en mi experiencia, la mujer argentina es igual. Tiene mucho orgullo, quiere lucirse bien, quiere ser linda y invertir el tiempo necesario para lograr eso. Entonces, para mí la mujer argentina es hermosa, no únicamente por lo que demuestra afuera, pero también por lo que tiene adentro. Es una mujer muy femenina, muy suave, dulce. La verdad, admiro mucho a las mujeres argentinas. Altas, petizas, flaquitas, gorditas, no importa, son personas muy agradables. Y te has casado con una argentina y después te has divorciado. Estoy separado, pero me llevo muy bien con la madre de mi hijo, Carla, y su familia, que también habla bien. Es un mérito de los argentinos, al menos en el caso mío, por el bienestar de mi hijo y por la buena onda de su madre y su familia, hemos podido tener un vínculo muy lindo y hasta compartir Navidades juntos. Así que, sí. Y hablabas de tu hijo argentino, Benjamín. Sí. Benjamín nació hace 12 años en Mendoza y, bueno, como decimos en Mendoza, es pura cepa, es mendocino. Y él, digamos, me imagino que también, pese a todo, crece con 2 culturas. ¿Hablan inglés? ¿Cómo siempre han le manejado? Hablo inglés. Desde nacerse siempre le he hablado en inglés. Entonces él habla los 2 idiomas bastante bien. Sí. Y el tema del fútbol, porque no podés escindir la argentinidad del fútbol. Cuando llegaste aquí, ¿tenías alguna relación con ese deporte o eras más del palo del fútbol americano, el béisbol? Casi todos los niños jugamos fútbol cuando somos chiquititos. Entonces yo desde los 5 o 6 años hasta los 16 jugaba fútbol. Y además después era como un coach, un profesor de un equipo de los chiquititos por 2 o 3 años con un amigo mío. Juntos éramos los profesores de un equipo de chicos de 6 y 7 años. Entonces he tenido una relación muy larga con el fútbol, en realidad, pero nunca, antes de venirme acá, nunca era como muy hincha de ningún equipo, no era fanático del fútbol a nivel profesional. Pero viviendo en Mendoza y teniendo un club muy bueno, Tomba, Godoy Cruz, he empezado a sentir un poco de esa pasión. Entonces, el Mundial para mí fue fantástico, vivir este último Mundial con esos últimos 2 partidos tan estresantes pero espectaculares y después salir a la calle, festejar.
si eso no te convierte en fanático de fútbol, nada te, nada te va a afectar. ¿Qué recordás de esos festejos? Porque fue un momento muy especial y Sí. me imagino muy especial para alguien que tiene una segunda vida como argentino. Patriotismo. Creo que hasta muchas de esas personas que siempre critican a Argentina, igual, y quieren irse, hablan mal del país, salieron de sus casas con las banderas a festejar. O sea, fue un momento de patriotismo increíble que creo que nos hicieron dar cuenta que Argentina tiene campeones, que acá se puede, que todo es posible, que podemos ser números unos en el mundo en muchas cosas. Nunca había visto o vivido nada parecido, solamente he visto fotos después de ganar la Segunda Guerra Mundial en Nueva York. Había un festejo tremendo en Times Square. Hay fotos muy famosas en blanco y negro de la gente con las banderas, besándose, miles y miles y miles de personas. Y es la única cosa parecida que yo he visto en mi vida, es este festejo después de ganar el Mundial, con todo, con las banderas, con los perritos pintados a celeste y a blanco, fue increíble, todos llorando. Te hizo recordar aquello, nada más y nada menos que a una imagen de la victoria en la... de la Segunda Guerra Mundial, claro. Y ese patriotismo de la bandera argentina, todos con la bandera. la alegría, ¿no? La alegría Sí, común. increíble, sí, y orgullo, bien merecido. Digamos, hablamos de Godoy Cruz, del fútbol. ¿Forma parte de tu vida, es decir, jugar al fútbol con los amigos o no llegaste a ese...? No juego con mis amigos. Mi hijo ha probado un poco de todos los deportes. Sí. Y le encanta softball. Softball. Así que él juega para el equipo de la Universidad de Cuyo. Bueno, Argentina fue campeona del mundo en softball, así que Sí, está eligiendo bueno, un buen deporte. Otro ejemplo. Sí. O sea, en casi todos los deportes, tenis, vos sabes mucho mejor que yo. Tenis, básquet, golf, natación, fútbol. La lista es larguísima de argentinos que han sido campeones mundiales, equipos o individuos. Es increíble, increíble. Y con un país que tiene mucho menos infraestructura, no sabes, en Estados Unidos, el nivel de infraestructura para jugar fútbol, ¿no? Los gimnasios, las canchas, increíbles. Pero no estamos ganando mundiales. No. ¿Por qué será? Bueno, falta, el próximo es Te en pregunto Estados vos, Unidos, ¿no? ¿por qué Estados Unidos no ha llegado como Bueno. Argentina ha llegado? Le han puesto muchas más ganas al béisbol, al fútbol americano, al básquet, Sí, pero al tienen hockey sobre hielo. todos los recursos. Y a nivel universitario jugamos muy bien en el fútbol, pero después pasa algo que... También es cierto que el fútbol en Estados Unidos se inició con el fútbol femenino y ahí sí han ganado mucho. Sí, es ¿no? cierto. Las mujeres tienen son más campeones. las mujeres jugando que los Sí, hombres, ¿no? sí. Quizás dentro de 2 o 3 mundiales ese momento Podría llegue. cambiar, porque poco a poco... Pero vamos a ver, es Y ahí interesante. serías bicampeón. Ahí saldrías a festejar. Bueno, no sé, yo festejo cuando Argentina gana. Sería muy difícil, pero mi lugar en el mundo es Argentina, entonces yo estaría siempre bancando a Argentina, no importa si es Estados Unidos o... Incluso en una Argentina contra Estados Unidos. Sí, claro, Sí. porque mi vida es acá ahora, o sea, yo estoy muy comprometido con este país. Obviamente, Estados Unidos le debo mucho y un país fantástico en muchos sentidos, pero tengo un hijo acá, una vida acá, 20 años acá, he cambiado mi vida acá, he cambiado mi forma de ser acá. Entonces, esa pasión que creo que en parte explica por qué los argentinos son campeones mundiales en tantos deportes, porque viene de algo en el corazón, que tienen éxito a pesar de la falta de infraestructura, de dinero, con falta de sponsors, auspiciantes, que en países como Estados Unidos te dan millones. O en parte debido a eso, ¿no? Digo, en parte por tantas dificultades Claro. que logran lo que se Te necesita hace para más ser campeón. fuerte, creo. Ah. Y tienes que vencer tantas barreras y tienes que tener tanta pasión adentro, tanta disciplina, tanta dedicación, que te hace un campeón. Cuando las cosas son tan fáciles o demasiado fáciles, como en el deporte creo, en lugares donde hay tanta infraestructura, canchas perfectas, toda la maquinaria que uno podría querer, y no tener que luchar, a lo mejor eso explica en parte por qué los deportistas argentinos son tan exitosos, porque han tenido que pelear en todo para lograr lo que han tenido, y lo hacen a través de la pasión, ¿no? En compromiso. Hay hambre. Y Hay hambre, hay hambre, exactamente. hay hambre de victoria, hay hambre, Hay hambre. de demostrar que se está ahí. Sí.
Y cada tanto volvés a Estados Unidos, me Sí. imagino, y ves a tu familia, ves amigos, y me imagino que te estarán preguntando, que te preguntarán con cierta frecuencia, bueno, ¿qué es eso Argentina? Leí que están en crisis, leí que el país no Te funciona, voy- ¿cómo se vive ahí? Sí, ¿Es como voy- aquí? ¿Qué te preguntan? Te voy a contar una experiencia que acabo de vivir con mi hijo. Mi hijo empezó a preguntarme desde chiquito, papá, ¿qué haces acá en Argentina? ¿Por qué vivís en este país si Ah. vos sos de Estados Unidos? Entonces yo decidí un día, en parte por una llamada que recibí de mi hermano invitándome a volver a Estados Unidos para el Día de la Madre, yo decidí llevar a mi hijo conmigo a Estados Unidos para conocer mi historia, para conocer mi familia, para volver a Zona Cero. Yo nunca había vuelto en estos 22 años. ¿Qué año volviste? ¿Cómo? ¿En qué año volviste? Volvimos en 2020 Ok. a Nueva York. Yo nunca había regresado a Zona Cero. Entonces decidí llevar conmigo un equipo documental, con mi hijo y yo, para grabar la experiencia, justamente de lo que me está preguntando. ¿Qué pasa cuando encuentro a mi familia? ¿Cuáles son las preguntas que hacen, o los planteos, o los comentarios? ¿Qué saben sobre Argentina? ¿Cómo es la experiencia para mi hijo ir y estar ahí en Nueva York? Mi hermano vive en Nueva York todavía, y él estuvo el 11 de septiembre en Nueva York, no en Zona Cero, pero estuvo ahí también. Entonces, justamente grabamos un documental que se llama Las lecciones de mi padre sobre esa experiencia de volver a Estados Unidos con mi hijo y encontrar tentaciones, encontrar cuestiones de valores, de prioridades y tener que elegir de nuevo entre Estados Unidos y Argentina. Y la película se trata un poco de eso y la experiencia de volver a Zona Cero con mi hijo. ¿Y tu hijo entendió entonces por qué estás viendo Argentina y eligió también Argentina? Sí, al final del viaje y la experiencia, sí. Obviamente hay muchas cosas fascinantes, Obvio. muy positivas de Estados Unidos, pero creo que mi hijo es como yo y como mi padre en valorar muchísimo los vínculos familiares. Y al final del día, acá tenemos vínculos muy fuertes y costumbres que fortalecen esos vínculos que no queremos perder o sacrificar o olvidar. Pero ¿cuál es, por ejemplo, la pregunta más insólita que te han hecho tus amigos o tus familiares en alguno de esos viajes en Sí. los que regresás y sale el tema de Argentina? Sí. ¿En qué parte de Brasil está Argentina? Es buena. Piensan que es una provincia de Brasil. ¿Y ahí qué les explicás, cómo se los Es contestás? un país aparte de Brasil que han tenido guerras entre ellos, que no hablan el mismo idioma. Sí, los países son fanáticos de fútbol. Y tienen dos selecciones diferentes de fútbol. Sí, claro. Se visten de colores distintos. Así que lamentablemente hay mucha ignorancia, es también un poco de un factor del ser humano. Si yo pregunto a gente acá cuál es la diferencia entre Tailandia y Vietnam, a lo mejor no saben, porque es muy lejos, no son culturas o países muy conocidos acá. Entonces es un poco normal, creo, que el ser humano, si no toma la iniciativa, es bastante ignorante sobre países afuera de la burbuja, de nuevo. Pero que es curioso, ¿no? Porque Estados Unidos es un país de inmigrantes, Sí. pero muchísimos estadounidenses que tienen la posibilidad económica no tienen pasaporte, no tienen deseo Claro. de viajar afuera. Claro. Mientras que el argentino está bastante instalado a la idea de al menos conocer, ¿no? Viajar, salir. Sí, eso es muy bueno y creo que el nivel de educación acá ha sido muy buena, educación pública, para un montón de argentinos que tienen geografía y saben cuáles son los capitolios de varios países en el mundo, y ha sido una prioridad para los argentinos saber mucho sobre el mundo afuera. Tal vez porque estamos tan lejos del resto del mundo, ¿no? Puede Se los ser, explica en hay parte. una añoranza también de dónde vienen muchos de aquellos que son hijos de inmigrantes, ¿no? Y Sí. para muchos argentinos es chocante eso de América, ¿no? Cuando los estadounidenses se Sí. refieren a sí mismos. Sí. ¿Lo Pero entendiste estando aquí? Tengo un A ver. sí, entiendo por qué lo dicen, pero creo que es un poco de ignorancia, porque no existe en inglés una manera fácil de decir que yo soy de Estados Unidos. Hay que decir, la palabra estadounidense no existe No. en inglés. No No. se puede decir en inglés, I'm a statesian. No tiene ningún sentido. Entonces, ¿cuáles son las opciones para decir soy estadounidense en inglés?
I'm American. Se podría decir I'm North American, pero ahí estás incluyendo Canadá y México. Claro. Entonces eso también no es correcto. Y son los Estados Unidos de América, ¿no? Sí, y entonces un poco es una traba del idioma inglés no poder decir correctamente eso. Entonces decir yo soy americano, reconozco, es cierto que gramáticamente, literalmente no es correcto decir eso, pero es muy difícil para alguien de Estados Unidos decir de dónde es en inglés de otra manera, porque no tenemos la palabra estadounidense. Station, esa no la había Station, yo pensado. soy un Station. sí, es imposible. Es inviable. Pero entiendo el punto de muchas personas que dicen, no, somos todos americanos. Es cierto, pero es por una limitación, no es por mala onda de alguien de Estados Unidos que dice, I'm American. Es muy interesante la explicación, pero también desde el punto de vista deportivo que hablábamos antes, Sí. mucho en Estados Unidos gira en torno a las ligas mundiales, ¿no? Como si el mundo terminara sí, ahí, por ¿no? eso sí. La World Series, ¿no? Sí, el World Series de béisbol y claro, sí, no sé, es interesante eso, ¿no? Es como marketing, ¿no? Creo que hace 80 años alguien apuntaba así a eso y dijeron, bueno, vamos a decir World Series porque eventualmente todo el mundo va a jugar béisbol y vamos a tener World Series. No pasó eso, pero... o el Super Bowl, o, sí. Y hablamos mucho de Argentina, hablamos mucho de Mendoza, hablemos de Buenos Aires. Sí. Es decir, optaste por instalarte en Mendoza, pero a esta altura conoces muy bien Buenos Aires. Sí. Si haces una comparación entre Buenos Aires y New York, dos ciudades que Sí, conoces bien. para mí son ciudades ¿Qué hermanas ves ahí? en muchos sentidos. Sí, son muy parecidos en varios sentidos, en la energía que se siente en la calle, en todo el sistema de subte. Aunque me llama la atención que acá el subte cierre en la noche, en Nueva York es 24 horas por día. Yo fui a la recital de Harry Styles acá hace unos meses y al terminar la recital pensaba que iba a ir al subte y volver a mi departamento, pero a las 10:30, 11 de la noche había cerrado el subte. Entonces había miles y miles y miles de personas que querían volver a sus casas y por supuesto no había taxi, no había, o sea, Caminaste. caminé 50, 60 cuadras, o sea, porque no había subte. Entonces eso me llamó la atención, una diferencia, pero en muchos sentidos Buenos Aires y Nueva York son dos ciudades de puerto famosos por mucho crecimiento, mucha industria, también por gente que le gusta hablar fuertemente, que tiene su propio lunfardo, su manera de hablar, muchos negocios, todo el mundo de cine, televisión, arte, teatro, la moda, muchos italianos en las dos ciudades. Muchas veces en Italia eligieron entre el barco hace 100 años que iba a ir a Nueva York y otro iba a ir a Buenos Aires. Entonces hay mucha gente en Estados Unidos que tiene sus primos segundos acá, porque los abuelos, Sí, sí. los tíos abuelos vinieron acá y los abuelos a Nueva York. Entonces hay mucha relación también entre la comunidad italiana y comunidad judía en Nueva York y Buenos Aires. Hay muchas cosas interesantes que vinculan las dos ciudades. David, vamos llegando al final, pero te quiero hacer una última pregunta. ¿Qué harías si la Argentina no existiera? Si Argentina no existiría, yo iría a vivir en Uruguay, que es el país más parecido a Argentina que conozco. Placer de charla, muchas gracias y Gracias muchas a vos, gracias Seba. a ustedes por estar esta noche aquí y nos estamos viendo.